Allí al libro de los Hechos de los Apóstoles tendremos nuestra lectura donde podemos compartir de la palabra del Señor. Pues yo quiero hablarle de algo muy especial de Dios, del enfriamiento de la iglesia de los últimos tiempos. El enfriamiento de la iglesia, hermano, trae consecuencias. El enfriamiento de la iglesia es conformarse en determinadas situaciones y en determinado orden. El enfriamiento de la iglesia comienza por ahí. Y Dios tiene que hacer algo, meter fuego para que el pueblo de Dios pueda activarse y pueda moverse. Yo quiero que ustedes me acompañen allí en capítulo 8 del libro de los Hechos. 8, ¿lo tienen todo? Libro de los Hechos, capítulo 8. Cuando lo tengan, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Dice así: y Saulo consistía en la muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a Esteban a enterrar. Hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que su palabra cobre vida en nosotros, Señor. Yo pido que usted ilumine mi mente, mi corazón, Señor, con su palabra, para poder transmitir su mensaje a mis hermanos, a mis hermanas. Señor, porque yo creo que si usted no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Por eso ruego, Señor, en esta hora que usted edifique este remanente con su palabra, con su verdad. En el nombre de Jesús tomo autoridad, Señor, en su palabra para compartir. Gracias, Señor, por este privilegio que me da. Gracias. ¿Pueden tomar asiento? Les decía, cuando la iglesia, hermano, se enfría, entonces Dios tiene que meter una persecución. Aquí la Biblia a nosotros nos da un relato de que Saulo consistía en la muerte de Esteban. Él consistió en la muerte de Esteban. Saulo estuvo allí presente cuando mataron a Esteban. Y Saulo era uno de los principales que llevó hacia adelante la persecución de la iglesia. Satanás en ese momento estaba reinando sobre el corazón de este hombre de Dios y hizo estrago en la iglesia. Pero el punto que yo quiero transmitirle es que cuando la iglesia, hermano, se detiene, entonces Satanás viene. Porque la iglesia siempre tiene que avanzar. La iglesia no se puede detener. Entonces, si nosotros nos detenemos, Satanás hará estrago en medio nuestro. Por eso nosotros debemos estar siempre apercibidos, preparados para la batalla, preparados para el servicio de Dios. Allí en el capítulo 2 de Hechos, el Señor al pueblo le dio una promesa. Y es la promesa del Espíritu Santo. Y aquí en el capítulo, vamos a leer primeramente el capítulo 1 para que podamos entender mejor el capítulo 2. Aquí en el verso 7 dice: les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Mateo, si nosotros
nosotros recordamos, el Señor les había dado instrucciones a la iglesia específicas, que la iglesia debía anunciar el reino, de que la iglesia debía proclamar el reino y hacer discípulos. Pero la iglesia, hermano, se detuvo en Jerusalén, se detuvo en Jerusalén. El Señor le había dicho que se detuvieran en Jerusalén, pero hasta un cierto momento. Hasta un cierto momento. Y ese momento llega aquí en el capítulo 2, cuando el Señor derrama sobre la iglesia el Espíritu Santo. Aquí en el capítulo 2 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La promesa del Señor, hermano, se cumplió en ellos. El poder fue derramado sobre ellos. Pero ellos se conformaron teniendo el poder de Dios y viendo que Dios entre ellos hacía milagros, hacía señales, pero se olvidaron de la parte más importante que Dios le da a la iglesia, que es anunciar el reino, que es avanzar hacia adelante, que es proclamar la salvación y llevar hombres a la planta del Señor Jesucristo, que hombres y mujeres se puedan reconciliar con Él. Esta era la labor de la iglesia. La iglesia se conformó, hermano, se conformó allí porque habían señales, habían milagros, tenían todas las cosas en común, ellos gozosos, aleluya, adorando y glorificando al Señor, se deleitaban en la presencia del Señor, como lo hemos hecho en esta mañana. Nos hemos gozado aquí alabando y bendiciendo al Señor. Pero la iglesia, tal como en aquel tiempo tenía un compromiso con Dios, hoy día lo tiene. La iglesia debe anunciar el reino de Dios. La iglesia debe proclamar a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso Dios revistió a su iglesia con poder, con autoridad. Si usted aún no ha recibido el poder de Dios, hoy día es el día que puede decirle, Señor, heme aquí. Yo quiero recibir tu poder para poder anunciar tu reino, para poder proclamar tu salvación. Cuando la iglesia se detiene, entonces vemos que Dios tiene que hacer algo. Y Dios lo que trae, hermano, es una persecución sobre la iglesia. Es una persecución sobre la iglesia. A Pedro y a Juan los toman detenidos. Esto lo encontramos aquí en el capítulo 5, verso 17. Encontramos esta lectura. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándole, les dijo: y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los hombres religiosos tomaron allí a estos apóstoles y los encarcelaron. Pero el ángel del Señor, hermano, les da libertad. El ángel del Señor te ha dado libertad a ti, hermano. Te ha dado libertad. ¿Pero para qué? Exactamente como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Juan, para que nosotros podamos publicar todo lo de esta vida. ¿A qué vida se refiere aquí? A la vida nueva que ellos habían recibido en Cristo Jesús. La semana pasada yo les compartía de la resurrección de Jesús. Les compartí de que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces nosotros ahora, como hombres nuevos, debemos publicar y anunciar la vida que hemos recibido de Cristo. Esta es la vida que el mundo necesita. El mundo, recuerden ustedes que están muertos en sus delitos y pecados. No conocen a Dios y Dios está presente, activo en el mundo para dar libertad, para dar sanidad, para que los hombres tengan esperanza, para que nosotros podamos mirar hacia Él y saber que Él es el que escucha nuestro clamor. El que tiene fe, como un granito de mostaza, podrá decirle a esta montaña: pásate para allá, y se pasará. Eso es lo que Dios nos declara. El Señor dice: clama a mí y te responderé.
A él nadie lo estaba obligando a decir estas palabras, pero lo dijo. Y su palabra es la que tiene vida, es la que tiene valor para nosotros. Entonces nosotros estamos en este compromiso con Dios. Él nos ha dado una nueva vida, pero esta vida nosotros no podemos depositarla y dejarla estancada allí, porque o si no se morirá. Nos moriremos, hermano. Si usted, un niño pequeño, lo deja allí sin alimento, sin abrigarlos, sin velar por él, se morirá. Se morirá. Esta es la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros como hombres nuevos en Dios, si no nos alimentamos en Dios, si no nos cubrimos, si no buscamos la dependencia de Él, nos moriremos. Nos moriremos. Pero Dios quiere que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos avanzar como su pueblo, como su iglesia. Hermano, estamos en los últimos tiempos. El Señor viene a buscar una iglesia santa, viene a buscar una iglesia pura. Pero nosotros no podemos permitirnos el privilegio de estar muy tranquilamente sin saber que el Señor viene. Porque el Señor nos ha dado su palabra para que nosotros nos apercibamos, para que nosotros tengamos la revelación de Él. Está el Espíritu Santo en medio nuestro, hermano. Así que debemos buscar y anhelar. Pero si nosotros estamos viviendo nuestra propia vida antigua, hermano, no tenemos ninguna oportunidad. No tenemos ninguna oportunidad de que Dios nos saque de nuestra amargura, de que Dios nos saque de nuestra pobreza, que Dios nos saque de nuestra tristeza. Seguiremos sumidos ahí y siempre preocupados por pequeñeces. Por pequeñeces. Los apóstoles vinieron y le dijeron: Señor, nos alegramos, nos gozamos, porque hasta los demonios se nos sujetan. Hemos levantado a muertos, hemos sanado a enfermos. El Señor le dice: no se maravillen por eso. Eso es normal. Maravíllense de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Aleluya, eso fue lo que el Señor les dijo. Nosotros debemos maravillarnos con el Señor de que Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido de que nuestro nombre Él lo haya escrito en el libro de la vida. Porque cada hombre, cada mujer tendrá que presentarse delante de Dios y dar cuenta de ti, de lo que haya hecho o no haya hecho. Así es. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago dice que no es pecado. Así que daremos cuenta delante de Dios. Y nosotros necesitamos, hermano, necesitamos avanzar. No podemos detenernos, no podemos paralizarnos. Porque la iglesia de Dios es una iglesia viva. Es una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Es donde Dios hace milagros, donde Dios hace maravillas. Usted es la iglesia del Señor, hermano. Amén. Pero si usted está muerto, ¿qué maravillas hará el Señor? Si usted está muerto allí en sus propios delitos, en sus propios pecados, detenido, sin servir a Dios, entonces, ¿cómo Dios podrá orar? Dios no puede orar, hermano. Si usted lee el libro de los Hechos, este hombre es un diácono. Dios lo levanta allí para que pudiera ir y anunciar el nombre de Dios allí en Samaria. Y Samaria se convierte, hermano, porque cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios abre su boca, viene nombre delante de la presencia de Dios, porque el hombre necesita de Dios, porque nuestras vidas sin Cristo están vacías. Están vacías. Por eso es necesario que nosotros hablemos de esta esperanza tan gloriosa que tenemos. Allí en Samaria los hombres vinieron delante de la presencia del Señor y se gozaban. Dice que Felipe hacía señales, maravillas. Y hasta un mago que había allí, un hechicero, hermano, se convirtió al Señor al ver las maravillas que se hacía por mano de ellos. Nosotros necesitamos anunciar el reino de Dios, porque cuando nosotros anunciamos el reino, cuando proclamamos el reino, es cuando las maravillas empezarán a suceder. Es cuando veremos hombres resucitados, hombres nacidos de nuevo, hombres libertados, que por mucho tiempo estuvieron esclavos de sus propios vicios, de su propio genio, de su propio malestar. Porque el hombre, hermano, sin Cristo muchas veces vive una vida amargada, triste. Entonces necesitamos ser libertados. En mi caso, yo tenía 22 años, hermano, y estaba harto del mundo. Yo lo único que quería era ya no vivir más.
porque estaba harto a los 22 años. Pero cuando me dijeron que había una esperanza, aleluya, pude venir a las plantas de Cristo, y hoy día a los 55 años puedo decirle a ustedes que Jesucristo es la única respuesta. Es el único que ha llenado mi vida. Dios es maravilloso, hermano. Debemos buscarle. Aquí en el verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos. Hermano, no esperemos que venga sobre nosotros una persecución para poder anunciar el Evangelio. No esperemos eso. La iglesia primitiva se detuvo mucho tiempo allí en Jerusalén, en Samaria. Ellos se quedaron allí, pero tuvo que venir una persecución para que ellos pudieran salir de su lugar y anunciar el Evangelio. Porque Dios quiere hacer señales, quiere hacer prodigios. Nosotros debemos salir a anunciar, proclamar su nombre. Entonces Felipe dice: descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Se dan cuenta cuando hay hombres y mujeres que llevan el Evangelio, que anuncian la palabra del Señor? Hay gozo en las vidas, hay libertad en las vidas, aquellas vidas que estaban sumidas allí paralíticas, sin poder caminar, sin poder mirar a Dios, que estaban ciegas, sordas, que no podían escuchar la palabra del Señor. Son sanados, son libertados para que puedan venir delante del Señor. Y esto es lo más maravilloso, hermano, que nosotros podemos hacer el servicio de Dios, podemos servir a Dios. Para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido libertados, para eso nuestro nombre está allí en el libro de la vida. Aleluya. Sacerdote de Dios, dice Pedro que somos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, dice, para que anunciéis. Somos pueblo de Dios, pero ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, haciéndonos recordar nuestra condición pasada, pero nos ha traído a su luz. Nosotros debemos proclamar. No podemos conformarnos con que ya yo estoy libre y entonces ahora yo me aseguro nomás. No. Dice el Señor que lo que nosotros hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia. Esta es la voluntad de Dios, que nos amemos. El amor, hermano, es el que cubre multitud de pecados. El amor de Dios es el que nos tiene hoy día nosotros aquí. Si no hubiese sido por el amor de Dios, todos nosotros no tendríamos salvación. No tendríamos esperanza. Estamos aquí porque el amor de Dios es grande y es maravilloso. No porque nosotros seamos capaces, no porque seamos los guapos, sino por su misericordia, por su amor. Porque todos, dice la Biblia, todos, no había ninguno justo, todos nos habíamos desviado, cada cual por su propio camino. Pero el Señor nos llamó, Él fue el que nos libertó. Así que ahora, como hombres nuevos, como mujeres nuevas, podemos entrar en su presencia y adorarle y llevar frutos dignos de arrepentimiento. Así que nosotros, hermanos, debemos adorar a Dios. En el 14 del verso del capítulo 8 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es muy importante, hermano. Muchos de nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Muchos de nosotros hemos recibido la palabra y hemos visto las maravillas y los milagros que el Señor hace, como lo hacía
estos hermanos allí en la ciudad de Samaria. Pero aún sobre nosotros no ha sido derramado el Espíritu Santo. Sobre nuestras vidas aún no hay llenura del Espíritu Santo. Solo nos hemos conformado con ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Todos nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no hemos sido llenados del Espíritu Santo. Muchos de nosotros necesitamos ser llenados del Espíritu Santo. Y algunos que hemos sido llenados necesitamos volver a ser llenados. Porque la llenura del Espíritu Santo debe ser constante. No debemos conformarnos que una vez y ya está para siempre. No. La llenura del Espíritu Santo es constante. Debe ser continua. Nosotros debemos buscar siempre estar llenos del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, los hermanos vinieron e impusieron las manos sobre ellos para que fueran ellos llenos del Espíritu Santo. Hay que tener fe, hay que creer lo que Dios está haciendo. El que se acerca a Dios, debe creer que Dios lo va a galardonar, que Dios lo va a bendecir. Amén. Es fe, hermano, fe en su palabra. Nosotros no tenemos autoridad ni poder para hacer algo aquí, para que usted salga de aquí revestido o llenado de un poder maravilloso. Solo el amor de Dios, solo la misericordia de Dios, si usted tiene fe. Si usted tiene fe. Nosotros, Dios nos ha puesto para orar, para proclamar sobre ustedes la palabra de Dios. Si ustedes creen a la palabra de Dios, entonces sí que saldrán de aquí renovados. Saldrán con un deseo en sus corazones nuevos. Saldrán como hombres y mujeres diferentes de este lugar. Pero deben creerle a Dios. Deben creer a su palabra. El mismo Saulo, que más adelante es llamado Pablo, este hombre que perseguía a la iglesia, que consistió en la muerte de Esteban, él creía, escuchen bien esto, él creía que hacía un bien a Dios siguiendo a los cristianos. Él creía que estaba haciendo un bien a Dios. Este hombre llamado Saulo fue criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los doctores de la ley en Israel, del judaísmo. Entonces, cuando se levanta el Señor Jesucristo, Saulo piensa que es una secta que venía a enturbiar o a ensuciar el judaísmo. El judaísmo. Dios lo levanta a él, lo levanta confrontándolo con su propia realidad. Allí cuando iba camino a Damasco a buscar a aquellos cristianos que estaban allí adorando a Dios, él montado en su caballo iba a aquel lugar, pero un resplandor que hubo en aquel lugar lo tiró de su caballo, lo dejó ciego. Por 3 días estuvo sin comer allí en Damasco, hasta que vino aquel siervo de Dios llamado Ananías y puso las manos sobre él para que recibiera la vista y recibiera el Espíritu Santo y fuera uno de los mayores hombres de Dios, los cuales llenó, hermanos, Asia y Europa. ¿Sí? Pablo pasó 2 meses por aquí por España hacia Roma predicando el Evangelio. Este perseguidor de la iglesia, hermano, Dios lo tornó el defensor más grande de la iglesia. En la Biblia tenemos 13 epístolas de Pablo. 13 cartas de Pablo tenemos aquí en la Biblia. Es el mayor de los escritores que tenemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, le dio gracia. Porque Él se volvió de todo su corazón y nunca se detuvo. Nunca se detuvo. Si ustedes leen la Biblia, Pablo, un viaje por allá, un viaje por acá, es que iba para allá, es que iba para acá. Aunque estuvo en la cárcel, hermano, no se detuvo. No se detuvo aún estando en la cárcel. Él escribía las cartas y decía: aunque yo estoy preso, aunque yo estoy detenido, pero la palabra del Señor no puede detenerse, la palabra del Señor está libre. Y él la anunciaba, la proclamaba.
aún estando detenido, Él no se detuvo. Nosotros como iglesia de Dios, hermanos, no podemos detenernos, no podemos paralizarnos, porque si no, Satanás vendrá y hará estrago con nuestras vidas, con nuestros hogares. Nosotros debemos estar constantes en la presencia del Señor, buscándole en oración, en ayunas. Ustedes que pueden venir el día lunes a la oración, vengan. No tengan miedo, hermano, de venir. Una hora estamos aquí orando de 8 a 9 de la noche. Estamos aquí. Si usted trabaja durante el día a las 8, ya estará libre. Puede venir y estar una hora. Esfuércese, sea valiente. El reino de los cielos es para los valientes. Los cobardes y los perros, dice en Apocalipsis, estarán allá afuera. Pero para los valientes son los que arrebatan el reino, decía Juan. Así que nosotros debemos ser hombres valientes, no avergonzarnos. Porque aquel que se avergüence de mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? Yo me avergonzaré de él. No solo aquí, sino allí, delante de mi Padre. Hermano, si el Señor Jesucristo se avergüenza de nosotros y nos aparta, ¿quién nos podrá justificar? ¿Quién nos podrá a nosotros defender? Cuidado con eso. Así que nosotros debemos, hermano, levantarnos y ser valientes y poder venir. El día martes tenemos un culto precioso donde podemos celebrar y gozarnos en la presencia del Señor. Amén. El día martes a las 8 igual pueden venir. El día jueves tenemos enseñanzas bíblicas de la palabra del Señor. Estamos enseñando la palabra del Señor. Estamos haciendo discipulado. Así que usted no puede decir, que ahí me enseñan a hacer discipulado. No, aquí llevamos 5 años haciendo discipulado. Desde que comenzamos hemos estado siempre con discipulado. Cuando andábamos por las casas hacíamos discipulado. Estamos siempre haciendo discipulado. Ustedes son los que no quieren venir, pero la palabra del Señor siempre está corriendo aquí. Así que deben animarse y esforzarse para ser hombres y mujeres útiles en las manos del Señor. Porque si se detienen, hermano, si se detienen, llegará el momento en que no podrán defenderse. Deben avanzar en la presencia del Señor, deben crecer, debemos hacer fortaleza. Y unidos en el Señor, hermano, es que podemos. Usted solo por ahí no puede hacer nada, pero juntos sí podemos interceder, podemos clamar y Dios escuchará. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.